Vamos a resolver el trabajo práctico 14 sobre descuento de documento de propia firma. El descuento de documento de propia firma es una manera que tienen las empresas de financiarse firmando pagarés o documentos a favor de una entidad bancaria o una entidad financiera y obteniendo de esa entidad fondos de manera anticipada. El banco lo que hace es restarle o descontarle los intereses de manera adelantada por ese plazo de financiamiento que tiene entre el momento de la firma del pagaré y el momento de vencimiento de dicho pagaré. Además le descuenta el sellado, que es un impuesto provincial que se calcula como el 1% del valor del pagaré. Veamos cómo se registra contablemente la operatoria de descuento de documento de propia firma. En el punto 1 del práctico 14 tenemos el descuento de un pagaré de propia firma por 7.200 pesos, ¿sí? Para registrar esta operatoria usamos la cuenta obligaciones a pagar bancarias, que es una cuenta de pasivo que aumenta, ¿sí? La empresa tiene una deuda, un compromiso, una obligación frente al banco por ese descuento de un pagaré que ha firmado la empresa, ¿sí? Es un pagaré en donde la empresa es el deudor principal, es la que firma dicha obligación. En este caso, el banco le otorga los fondos de manera adelantada, ¿sí? El pagaré vence el 2 de julio a 30 días y el banco hoy, 2 de junio, le adelanta dinero. ¿Cuánto le va a adelantar? Menos que lo que dice el valor escrito del pagaré, porque le va a cobrar por adelantado los intereses y el sellado. Los intereses se calculan por la fórmula de interés simple, capital 7.200, que es el valor del pagaré, 18 es la razón según lo que dice el enunciado, 30 días es el plazo de vencimiento que tiene el pagaré, dividido 100 por 360 porque la tasa es nominal anual. Además le va a cobrar el sellado, este impuesto provincial, del 1% sobre el valor nominal del documento. En definitiva, vamos a debitar Banco Nación, cuenta corriente, activo que aumenta por 7.020, que es lo que le queda a la empresa después de haber descontado los intereses y el sellado del valor del documento. Intereses cedidos, resultado negativo que aumenta por 108. Sellados, resultado negativo que aumenta 72. A obligaciones a pagar bancarias, pasivo que aumenta 7.200. Toda la operación es mixta diminutiva. Fíjense que hay permutas entre activos y pasivos y además resultados. En el punto 2 tenemos la renovación de un documento que ya fue firmado por la empresa. Fíjense que en el enunciado les decía que la cuenta obligaciones a pagar bancarias tenía un saldo inicial. Yo lo tengo aquí abajo, vamos a ponerle color, nos dice que esta cuenta que es de pasivo tiene un saldo acreedor de 13.000 y ese 13.000 está explicado o representa dos documentos que descontó la empresa. Uno de 4.500 que vence el 5 de junio y otro de 8.500 que vence el 13 de junio, ¿sí? Ahora en la operación 2 vamos a registrar la renovación de ese documento de 4.500 que se producía el vencimiento el 5 de junio, ¿sí? La empresa llega el 5 de junio, no tiene dinero para levantar ese pagaré, para cancelar esa obligación, y lo que hace es volver a firmar un nuevo documento con un vencimiento posterior y siempre pagando por adelantado los intereses y los sellados sobre ese nuevo documento. Vamos a ver cómo registramos contablemente esta operación. La cuenta obligaciones a pagar bancarias es un pasivo que disminuye por el valor nominal del documento que venció, ¿sí? El documento que teníamos firmado que vencía el 5 de junio. Esa es la que estamos saldando o cancelando inicialmente. Además vamos a tener resultado negativo que aumenta intereses cedidos y resultado negativo que aumenta sellados calculados sobre el nuevo pagaré, que en este caso es por el mismo importe, ¿sí? De 4.500. ¿Cómo calculo los intereses? 4.500, que es el valor del nuevo documento, por 20, que es la razón del nuevo documento, por 45, que es el vencimiento o el plazo que tiene el nuevo pagaré, dividido 100 por 360 porque la tasa es anual. Eso nos da 112,50.
Además, el sellado del 1% sobre 4.500 da 45, y en definitiva, tenemos que, o el banco debita de la cuenta corriente bancaria, o tenemos que restar de la cuenta corriente bancaria la 157,50, que es la suma de los intereses y el sellado, ¿sí? Como renovamos solamente por el capital, el interés y el sellado lo tenemos que pagar con un débito en la cuenta corriente bancaria. Por lo tanto, activo que disminuye, Banco Nación cuenta corriente, 157,50. La operación es mixta diminutiva. Fíjense que acá vemos una renovación total de un documento de propia firma, ¿sí? Los nuevos intereses y sellados sobre ese pagaré firmado el 5 de junio con vencimiento 20 de julio, se abonan con la cuenta corriente bancaria. En el punto 3 tenemos el descuento de un documento de propia firma por un valor de 5.000 pesos. Entonces vamos a registrar activo que aumenta, Banco Nación cuenta corriente, por el neto entre los 5.000, el interés y el sellado, que nos cobra por adelantado el banco. Resultado negativo que aumenta, intereses cedidos 94,44, sellados, resultado negativo que aumenta 50, a obligaciones a pagar bancarias, pasivo que aumenta 5.000. La forma de calcular el interés es como veníamos viendo con la fórmula de interés simple, 5.000 que es el valor del documento, por 17 que es la razón, por 40 que es el plazo que tiene el pagaré, dividido 100 por 360. Eso da 94,44. ¿Sí? Acá tenemos otro ejemplo como el del punto 1, exactamente igual, de un descuento de documento de propia firma. En el punto 4 tenemos la renovación de un documento por un valor inferior a el que venció. Fíjense que acá llegamos al 13 de junio y venció el otro documento que teníamos firmado en el saldo inicial de obligaciones a pagar bancarias de 8.500 pesos. ¿Sí? Al vencer, doy de baja obligaciones a pagar bancarias, pasivo que disminuye por 8.500, que es el monto del pagaré que vence a la fecha, y después voy a tener intereses cedidos, y sellados sobre o calculados sobre el nuevo documento. Ese nuevo documento es de un valor inferior al que vencía. Por lo tanto, tenemos que pagar con la cuenta corriente bancaria parte del valor del documento original más los intereses y sellados del nuevo documento. ¿Sí? Acá hay una renovación parcial del documento. ¿Cómo calculo los intereses? Son del 19% anual sobre 4.250, que es el nuevo pagaré, ¿sí? A 30 días de financiamiento. El sellado es del 1% sobre 4.250 y lo que tengo que pagar a través de la cuenta corriente bancaria es la diferencia entre los 8.500 y los 4.250, ¿sí? Entre sería lo que se está pagando de este documento que venció, ¿sí? Como vencieron 8.500 y solamente se renovaron 4.250, la otra parte, los otros 4.250, se tienen que abonar. ¿Y qué más se tiene que abonar? El interés y el sellado de ese nuevo documento. Tenemos también una operación mixta porque fíjense que hay permutas entre pasivos y activos y además cuentas de resultado negativo. Sigamos con el punto 5, en donde tenemos que llegado el vencimiento del documento era de la operación 1, el 2 de julio, a los 30 días, llegó el vencimiento y ¿qué tiene que hacer la empresa? Abonar o cancelar esa obligación. Entonces, pasivo que disminuye, obligaciones a pagar bancarias por el valor del documento, 7.200, a Banco Nación, cuenta corriente, activo que disminuye por el mismo importe, ¿sí? Se abona o se cancela ese pagaré que se había firmado y la operación es permutativa. En el punto 6 tenemos exactamente la misma operación, pero ahora sobre el documento que vencía el 13 de julio, ¿sí? Es el que hicimos o el que se firmó en la operación 4. Obligaciones a pagar bancarias, pasivo que disminuye 4.250, como se canceló, acreditamos Banco Nación cuenta corriente por el mismo importe. La operación es permutativa.
En el punto 7 tenemos otra operación similar, abonando el pagaré que vencía el 19 de julio del 2020, que tenía un valor nominal de 5.000, por lo tanto, obligaciones a pagar bancarias, pasivo que disminuye por dicho importe, a Banco Nación, cuenta corriente, activo que disminuye por 5.000 pesos y la operación es permutativa. Por último, en el punto 8, tenemos una renovación del documento que vencía el 20 de julio, que se había firmado por 4.500 pesos, y en este caso, en esa renovación, se firma un documento de un importe mayor. O sea, que lo que estamos haciendo acá es obteniendo una parte de fondos por esa renovación en exceso, ¿sí? Cancelamos obligaciones a pagar bancarias, pasivo que disminuye por 4.500, que es el valor nominal del documento que vence el 20 de julio. Intereses cedidos, resultado negativo que aumenta por 97,50, que son los intereses calculados al 18% sobre el valor del nuevo documento, que es de 6.500 y vence a los 30 días. Sellados, resultado negativo que aumenta a 65, que es el 1% del nuevo documento. Y Banco Nación, cuenta corriente, activo que aumente, va a ser la diferencia entre los 2.000 pesos, ¿sí?, del pagaré nuevo respecto del pagaré que venció, ¿sí?, menos los intereses y los sellados que se están pagando en ese momento, ¿sí? Banco Nación, cuenta corriente, activo que aumenta, 1.837,50, que son los 2.000, repito, los 2.000 pesos de diferencia en la renovación del documento, menos el interés y el sellado. Mayorizando todas las operaciones que vimos, acá tenemos el mayor de obligaciones a pagar bancarias, partiendo con un saldo inicial de 13.000 que se los da el enunciado. Mayorizamos todas las operaciones y llegamos a un saldo acreedor de 6.500. Si se fijan bien, ese saldo de 6.500 representa el único pagaré descontado que tiene la empresa, que es el de la operación 8, que todavía no venció al 20 de julio porque recién se había emitido o firmado. Por último, vamos a hacer el análisis de cuenta obligaciones a pagar bancarias. Fíjense que acá está detallado, siempre nos hacemos las mismas 5 preguntas. ¿Qué tipo de cuenta es? De pasivo, si es una deuda, un compromiso, una obligación de la empresa frente al banco. ¿Cuándo vamos a empezar? Como es de pasivo, ¿cuándo se acredita? Cuando la empresa realiza un descuento de documento de propia firma, ¿sí? Como la empresa es la que firma el pagaré, se genera ese incremento del pasivo. ¿Cuándo se debita? Llegado el vencimiento, se debita la cuenta obligaciones a pagar bancarias, ya sea que se cancele el pagaré o se renueve, porque vieron que en algunas operaciones debitamos la cuenta obligación a pagar bancaria, pero había una renovación, ¿sí? En estos casos debitamos la cuenta obligaciones a pagar bancarias por el vencimiento, porque se cancela o se levanta ese compromiso. ¿Qué saldo tiene? Acreedor. ¿Y qué representa? Representa el monto de los pagarés que se han descontado en el banco, que fueron firmados por la empresa y que aún no vencieron, ¿sí? Bueno, eso es todo por el práctico 14. Nos vemos.